En un momento me pasaba que cuando pensaba en cómo estaban organizadas las notas de los acordes que tocaba, se me mezclaban mucho y me hacía lío con los términos inversión, disposición, posición y voicing de un acorde, ¿no? Como que no tenía bien claro a qué se refería cada uno. Y son términos muy útiles a la hora de definir la organización y el estado final de un acorde y también para comunicarnos con otros músicos. Es por eso que decidí hacer este video, por si a vos te pasa lo mismo, para que a partir de ahora puedas comprender bien a qué se refiere cada término. Mi nombre es Leandro, soy el docente de MOL Música y espero que este video te sirva y te sea de gran utilidad. Vamos a empezar por entender bien el término inversión. ¿Qué es la inversión y a qué nos referimos cuando hablamos de la inversión de un acorde? Bien, la inversión de un acorde hace referencia a la nota que tenemos en el bajo. Siempre, según la nota que nosotros tengamos como nota más grave en el bajo. Y esto cabe aclarar, no siempre refiriéndose al acorde sobre un instrumento armónico. Tengamos en cuenta que nosotros podemos construir un acorde sobre un coro de 4 voces. Entonces, todo lo que hablemos vale tanto para un acorde construido sobre un instrumento armónico o construido sobre diferentes instrumentos. Bien, entonces, según la nota que tengamos en el bajo o nota más grave, va a determinar la inversión. Es decir, como menciono acá en el apunte, puedo tener cualquier distribución del resto de las notas del acorde, pero la que esté en el bajo va a determinar la inversión. Como vemos acá, en este primer ejemplo, fíjense que yo tengo un acorde de Do, pero voy a cambiar de color, en el bajo siempre tengo la fundamental. Y el resto de las voces cambia. ¿Qué pasa con esto? ¿Tiene la misma distribución las notas del acorde? No, son diferentes distribuciones de notas, pero la inversión es siempre la misma, ¿no? El primer ejemplo sería este, con esta distribución acá. El segundo ejemplo sería este. Y el tercer ejemplo sería este. Todas, mejor dicho, los tres acordes tienen, o no están invertidos en realidad, ¿no? Porque tenemos la fundamental como bajo. Y esto es muy importante porque acá ya siempre, a mí me pasaba que me hacía mucho lío, pero ¿cómo? Si yo tengo acá, en el caso del piano, en la mano derecha, ¿no? Si yo tomo la mano derecha solamente, tengo Do en estado fundamental. Después, acá tengo un Do en primera inversión, con bajo en Mi. Y después acá tengo un Do con bajo en Sol, ¿no? Ok, si yo solo toco esto, con mi mano derecha, en el caso del piano, sí estoy cambiando la inversión. Pero si yo agrego una voz más grave, en este caso, Do, que siempre es la misma, la inversión siempre es la misma. Lo que estoy teniendo, como vamos a ver más adelante, es otra organización del resto de las voces. Y vamos a aprender los términos para referirnos a lo que está pasando en esas voces. En este segundo ejemplo, vemos que tenemos una primera inversión del acorde. Fíjense que en el bajo, como nota más grave, ahora tenemos la nota Mi. Pero ¿qué pasa? También tenemos una distinta distribución de las notas. En el ejemplo anterior, el bajo era Do, es decir, la fundamental. No había inversión. Ahora sí hay inversión, pero también al tener una inversión podemos tener distinta distribución del resto de las notas. Fíjense cómo dice el cifrado acá abajo mío.
en una inversión, por si no lo saben, siempre se aclara, ¿no? La letra del acorde barra la nota que está en el bajo. Por eso acá dice do con bajo en mi, C barra mi en barra en cifrado americano, ¿no? Entonces tengo una misma inversión de vuelta, pero distinta distribución también. También podemos tener, por ejemplo, una misma distribución de las notas, una misma organización. Por ejemplo, vamos a dejar quietitas estas tres voces, pero distinta inversión, ¿no? Por ejemplo, acá sería sin inversión, bajo en do. Acá sería primera inversión, bajo en mi. Acá sería segunda inversión, bajo en sol. Y si agrego una séptima, por ejemplo, tercera inversión, bajo en si, do con bajo en si. O podemos, como les comento acá, puedo seguir explorando, invirtiendo en el acorde, en segunda y tercera inversión, y buscar todavía más opciones. Lo que me interesa es que nos quede bien claro que yo puedo tener cualquier organización de notas en las voces superiores, pero siempre la nota más grave va a determinar la inversión. Por ejemplo, ¿no? Hagamos algún ejemplo más. Yo puedo tener esta organización acá, mi, sol, do, y podría tener esto, y sería un do en primera inversión con bajo en mi. Puedo mantener esto y venir acá, y sería un do con bajo en sol. Y esto me genera distintas opciones, distintas sonoridades, y al estar en contexto me permite conducir las voces del acorde de una manera más cercana o más lejana, por ejemplo. Vamos a entender ahora a qué nos referimos cuando hablamos de la posición de un acorde. Es muy sencillo, cuando hablamos de la posición nos vamos a referir a qué nota es la más aguda. Es decir, lo contrario, lo inverso de la inversión. ¿Te acuerdas que yo te decía que me hacía lío con esto cuando entendí esto? Dije, claro, listo, ahora ya me acuerdo, ¿no? La inversión, nota más grave, la posición, nota más aguda. Como este concepto viene desde el enfoque de la armonía tradicional considera la tríada como las notas estructurales de un acorde. Vamos a tener tres posiciones: posición de tercera, posición de quinta y posición de octava, ¿no? Como menciono acá en el apunte. Bien, entonces, si vamos a los ejemplos, fíjate que tenemos en este primer ejemplo en qué posición estaría el acorde. Como tengo esta nota en la voz superior, estaría en posición de quinta. Si vamos al segundo ejemplo, que son los acordes que vimos antes, pero ahora, al tener esta información, los podemos analizar en más profundidad, ¿no? En este segundo ejemplo, tendría posición de octava, porque do es la nota más aguda, como menciono acá. Y en este tercer ejemplo, tendríamos posición de tercera, porque mi, es decir, la tercera, es la nota más aguda. Algo interesante es que, más allá de que este término, este concepto venga de la armonía tradicional y solo tengamos tres posiciones, entendiéndolo, ¿no?, los podemos expandir. Es decir, pensar en otras posiciones. Por ejemplo, si yo tengo un acorde de 4 notas, ¿no?, un do con séptima, y toco esto, bueno, ahí podría pensar que el acorde está en posición de séptima, ¿no?, tranquilamente. O seguir expandiéndolo y pensar en otras posibilidades: posición de oncena, ¿no?, posición de trecena con todas sus variantes, oncena aumentada, trecena mayor, trecena menor, o bemol y demás. Fíjate, por ejemplo, ahora con la información que tenemos, inversión y posición, cómo podemos analizar mejor estos ejemplos que tengo acá, ¿no? Por ejemplo, acá en el primero, acá yo tengo un do con bajo en do, pero posición
de quinta. En el segundo ejemplo tengo un do en primera inversión, es decir, con bajo en mi, y arriba la misma organización, es decir, posición de quinta. Cambia la inversión, pero la posición es la misma. Y en el tercer ejemplo tengo un do en segunda inversión, bajo en sol, también con posición de quinta, porque sol es la nota más aguda. Vamos a entender ahora qué pasa con el concepto de disposición. Mira, la disposición de un acorde hace referencia a la distancia entre las notas o voces del acorde. Es decir, la distancia que hay, por ejemplo, entre la tercera y la quinta, entre la tercera y la fundamental, qué distancia hay entre todas las notas del acorde. ¿Y eso qué va a determinar? Si hay más distancia, el acorde va a estar más abierto, y si hay menos distancia, la mínima, el acorde va a estar cerrado. Por eso es que vamos a tener dos disposiciones: disposición abierta o disposición cerrada, ¿no? Cabe aclarar que todo esto nos da diferentes opciones de construir un acorde. Por eso es que tenemos infinidad de formas. Entonces, fíjate, ¿no? Ahora con esta información que tenemos más, ya podemos analizar el estado completo de un acorde. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos un do, ¿no? El mismo do que veníamos tocando, con disposición cerrada, porque fíjate que acá tenemos la distancia mínima que hay entre las voces, ¿no? Yo no puedo tener una distancia más chiquita entre la octava, que sea la octava, valga la redundancia, y no puedo tener una distancia más chica entre do y mi, que es su tercera, una distancia de tercera, y no puedo tener una distancia más chica entre mi y sol, ¿no? Que es la tercera y la quinta, un intervalo de tercera. Entonces esto sería un do sin inversión, ¿no? En fundamental, en posición de quinta, porque la nota es más aguda, y disposición cerrada, porque están todas las notas juntitas. Si vamos al segundo ejemplo, acá tendríamos, que sería este. Fíjate cómo se separan las voces del acorde. Pero fíjate que, perdón, no, sería este. Ahí, ¿no? Un do con bajo en mi. Tengo una inversión, una primera inversión, una posición de quinta, porque la nota sol es la nota más aguda, y una disposición abierta, porque las voces están muy separadas. Por último, en este tercer ejemplo, tenemos de vuelta, no hay inversión, estamos en fundamental, tenemos un do en la segunda voz, un sol en la tercera y un mi en la cuarta. Es decir, sin inversión, fundamental, posición de tercera, y disposición abierta. Te invito a que pruebes estas cosas, así las vas asimilando, que pruebes distintas opciones, las cuestiones, te preguntes a ver cuál es la inversión, cuál es la posición y cuál es la disposición. Finalmente, el voicing, el término voicing, el concepto, viene desde el enfoque de la armonía moderna y es un concepto que sintetiza los otros tres. Es decir, el voicing nos permite organizar el acorde como nosotros querramos, ¿no? Engloba la inversión, la posición y la disposición. Es por eso que acá yo tengo los mismos ejemplos y estos serían distintos voicings para el acorde de do, ¿no? Obviamente, en el lenguaje del jazz, que es donde se utiliza más este término, se utilizan tensiones. Y una vez que nosotros ¿qué son las tensiones? ¿No? Son notas extras al acorde. Por ejemplo,
la novena, la oncena, la trecena, la séptima, también, aunque la séptima en el lenguaje de armonía moderna se considera parte estructural del acorde, en el caso de do sería la nota si, ¿no? Al sumar más notas al acorde, ya las posibilidades de voicing son infinitas. Por ejemplo, vamos a hacer un par de ejemplos que no sean estos que están escritos, que ya los vimos, ¿no? Si yo tengo un do, ¿no? Un do mayor, podría tocar do, sol, la, ¿qué me falta? Mi y si. Fíjense, ¿no? Acá abajo mío, como el cifrado nos dice que es un do max 7, 13, ¿no? ¿Y esto qué sería? Bueno, sería otro voicing que tendríamos disponible para el mismo acorde. Si lo analizamos desde el punto de vista de la inversión, posición y disposición, ¿no? Bueno, la inversión, ¿cuál sería? No habría, porque tengo do como nota más grave. La posición, si recordamos, ¿a qué hacía referencia? A la nota más aguda, lo contrario que la inversión. La posición sería posición de séptima. Tengo la séptima como nota más aguda. Y la disposición sería una disposición abierta. ¿Por qué? Y porque tengo una distancia mayor a la octava, ¿no? Una distancia abierta. Si yo esto lo quiero cerrar aún más, te recomiendo, por ejemplo, siempre preguntarte eso. ¿Lo puedo cerrar más al acorde para definir bien la disposición? Yo lo puedo cerrar más. Yo podría pasar este mi, lo puedo pasar acá, y este si, lo puedo pasar acá. Y esto sería una disposición bien cerrada. Está todo dentro de la octava, la distancia mínima, ¿no? Pero sin embargo, dijimos que teníamos esto. Ahora yo lo puedo abrir más, por ejemplo, el acorde. Yo podría tocar esto, ¿no? Saco el si de acá y lo pongo acá. Y ahí estoy abriendo un montón las voces. O podría sacar el la de acá y lo pongo acá. Y ahí que tendría en cuanto a los otros tres términos que analizamos. Bueno, sin inversión tengo el bajo en do, posición de séptima, porque esta sigue siendo la nota más aguda, y una disposición obviamente abierta, está súper abierto el acorde. Pero bueno, volviendo al término del voicing, ya esto, repito, engloba los tres conceptos anteriores y nos permite ya directamente distribuir las notas del acorde de la forma que nosotros querramos. Déjame en los comentarios si te quedó alguna pregunta, alguna duda, o si querés que desarrolle algún otro tema de armonía, teoría y composición. Aprovecho también para invitarte a que visites la página de mi curso Teoría Musical Armonía desde cero y también el curso de Armonía Modal. Nos vemos la próxima.